El Irán, uno de los países más conservadores del mundo musulmán, está viviendo un movimiento silencioso, pero increíblemente poderoso. Más de 1 millón de musulmanes se están convirtiendo al cristianismo, desafiando al régimen opresivo que impone estrictas normas de fe. ¿Cómo es posible esto en un país donde cambiar de religión es un delito castigado con torturas o incluso con la ejecución? La revolución espiritual que está ocurriendo es una de las más notables de la historia reciente. ¿Podría ser esta una señal de cambio para todo Oriente Medio? Prepárate para un viaje sorprendente en el que veremos cómo la fuerza del Evangelio está rompiendo barreras de represión, transformando vidas, desafiando a las autoridades y llevando la fe en Cristo a lugares donde muchos pensaban que era imposible. Esta es la verdadera revolución de Jesús, y vas a entender por qué está impactando a Irán de formas que nunca imaginaste. El cristianismo en Irán está experimentando un crecimiento impresionante, algo que pocos esperaban. Miles de musulmanes, a pesar de los enormes riesgos que implica como el encarcelamiento, la tortura e incluso la pena de muerte, están abrazando la fe cristiana. No se trata solo de un cambio religioso, sino de una auténtica revolución espiritual. En un régimen teocrático, donde la religión y la política están completamente entrelazadas, la búsqueda de Cristo se ha extendido como una ola imparable. Esto nos recuerda que, en el corazón humano, siempre hay una sed profunda de verdad que, cuando es tocada por la gracia divina, no puede ser ignorada. El movimiento cristiano en Irán no es algo trivial, es una decisión valiente que muchos toman a costa de su seguridad y bienestar. Estos nuevos cristianos están embarcados en un camino donde la oración y la fe en Jesucristo se convierten en pilares esenciales. Imagina la intensidad de esta transformación. Personas que antes veían el Islam como su única verdad, ahora se encuentran ante la Biblia, buscando en sus páginas la luz de la salvación. Para ellos, la libertad en Cristo tiene un significado profundo, algo que muchos de nosotros damos por sentado en nuestro día a día. Esto plantea una cuestión importante: ¿realmente valoramos la libertad religiosa que tenemos en nuestros países? Y cuando hablamos de esta conversión masiva, no podemos ignorar cuánto representa una verdadera revolución espiritual. No se trata solo de buscar algo nuevo, sino de un cambio profundo en los corazones de las personas que, al encontrarse con las Escrituras y el mensaje de Cristo, experimentan una transformación que va más allá de lo físico. A pesar de las restricciones, estos cristianos iraníes dedican su vida al estudio bíblico, la oración y la adoración a Dios. Imagínate a personas que, aún bajo persecución, continúan reuniéndose en secreto en iglesias clandestinas para adorar y buscar a Dios. Y esto es solo el comienzo de una historia en constante desarrollo, donde el cristianismo se expande de manera increíble, enfrentándose a dificultades que solo fortalecen la fe de quienes están involucrados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede la fe de otros cristianos en el mundo contribuir a este movimiento de transformación? En Irán, ser cristiano no es una decisión sin consecuencias. El régimen teocrático impone severas restricciones a la libertad religiosa, y convertirse al cristianismo se considera un delito grave. Para muchos, esto significa enfrentarse a la prisión, la tortura e incluso la pena de muerte. Las iglesias oficiales están prohibidas, por lo que la iglesia cristiana en Irán opera en la clandestinidad. Esto nos recuerda que en muchas partes del mundo, la libertad religiosa es un privilegio que muchos no tienen, y que aquellos que eligen seguir a Cristo deben hacer grandes sacrificios, arriesgando incluso su vida. Y, a pesar de esto, vemos una fe inquebrantable que crece en medio de la adversidad. Estos cristianos iraníes se reúnen en secreto, a menudo en casas, donde comparten la Biblia y oran unos por otros. La práctica de los cultos clandestinos, aunque arriesgada, se ha expandido. Es un testimonio poderoso de que la fe en Jesucristo no puede ser contenida por leyes o reglas humanas. Imagínate el valor de un cristiano que, sabiendo los riesgos, decide seguir adorando a Dios y compartiendo el mensaje de Cristo. Para ellos, la Biblia es más preciosa que cualquier seguridad material, demostrando que la verdadera riqueza está en la comunión con Dios y en el fortalecimiento espiritual a través de la oración y el estudio bíblico. Y lo más impresionante de todo esto es que, a pesar de la represión, la iglesia clandestina no solo sobrevive, sino que crece. La fe se difunde y la palabra de Dios encuentra caminos donde menos se espera. Esto nos hace reflexionar: ¿cómo podemos utilizar las dificultades de nuestra propia vida para fortalecer nuestra fe? ¿Podemos, en medio de los desafíos, aprender a depender más de Dios? La persecución, por más dolorosa que sea, también revela una verdad sobre la fe: se fortalece cuando somos forzados a confiar completamente en el poder de Dios. Y en el caso de Irán, esta realidad está más viva que nunca, con cristianos que se levantan contra la corriente,
sabiendo que su recompensa está en Cristo. En Irán, muchas conversiones al cristianismo no se producen solo a través del evangelismo directo, sino también mediante experiencias sobrenaturales que muchos musulmanes relatan. Se han registrado numerosos testimonios de personas que han tenido sueños y visiones de Jesucristo, encuentros divinos tan poderosos que los llevan a buscar la fe cristiana. Estas historias son un testimonio asombroso de cómo Dios, en su infinita misericordia, puede alcanzar hasta los corazones más endurecidos. La intensidad y claridad con la que estas visiones ocurren, muchas veces en momentos de angustia o de búsqueda espiritual, demuestran que Dios está activamente revelándose al pueblo iraní, ofreciéndoles una oportunidad de salvación que va más allá de las barreras religiosas. Esos sueños y visiones se describen como momentos de profunda transformación, donde las personas experimentan una presencia real de Cristo. Para muchos, esos instantes son el inicio de una nueva vida. Imagínate el poder de una visión que lleva a una persona a dejar atrás la fe en la que siempre ha creído y a seguir un nuevo camino, un camino que implica adoración, oración y estudio de la Biblia. No es algo común, sino una acción divina, algo que muchos cristianos en todo el mundo pueden ver como un recordatorio de cómo Dios actúa de maneras misteriosas y maravillosas. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de fe y cómo, muchas veces, la búsqueda de Dios puede ser más directa de lo que imaginamos. Lo más impresionante es que, cuando estas visiones y sueños ocurren, van seguidos de una transformación real y práctica en la vida de quienes los experimentan. No se trata solo de una revelación espiritual, sino de un cambio de vida que los lleva a buscar las enseñanzas de Cristo de manera activa y genuina. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos de duda o incertidumbre en nuestra propia vida espiritual y Dios ha usado algo tan simple como una palabra o una reflexión para dirigirnos hacia su propósito? Lo cierto es que estos encuentros sobrenaturales en Irán son pruebas de que la espiritualidad no conoce límites y que Dios siempre se revela a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. La situación socioeconómica en Irán es uno de los factores que está impulsando a muchas personas a buscar respuestas espirituales en el cristianismo. El país enfrenta una grave crisis de pobreza, desempleo y un sistema económico inestable. Estos problemas han generado un vacío espiritual, especialmente entre los jóvenes. Cuando las necesidades materiales no se satisfacen, muchos empiezan a cuestionar la eficacia de sus creencias tradicionales y se acercan a la fe en Cristo, buscando una esperanza que vaya más allá de lo que los recursos materiales pueden ofrecer. Es interesante cómo, en tiempos de dificultades, la espiritualidad se convierte en un refugio, algo que brinda una perspectiva más amplia y profunda sobre la vida. La falta de oportunidades y el clima de represión política y religiosa en Irán hacen que el ambiente sea aún más difícil para aquellos que intentan vivir su fe. Muchos iraníes se están alejando del islamismo tradicional y acercándose a la Biblia en busca de respuestas que el sistema religioso y político de su país no les proporciona. La crisis social que enfrenta Irán también juega un papel importante en este movimiento, ya que muchas personas sienten que el camino hacia la verdadera paz y justicia no está en la política, sino en Cristo. En momentos de desesperanza, la fe se convierte en una clave que abre puertas a una nueva visión de la vida, donde el cristianismo ofrece una perspectiva de redención y liberación. El cierre de miles de mezquitas en Irán es un reflejo claro de este alejamiento del islamismo tradicional. La gente está buscando algo más, algo que les ofrezca una esperanza verdadera, y el cristianismo está siendo visto como esa alternativa. En medio de la crisis, la Biblia se ha convertido en una fuente de consuelo y en una guía que orienta a quienes buscan algo más significativo. Para muchos, encontrar a Jesús es como encontrar una respuesta definitiva a los dilemas de la vida. Y esto nos hace pensar, en nuestros propios momentos de lucha y dificultades, ¿cómo puede nuestra fe cristiana brindarnos respuestas y ayudarnos a encontrar sentido en medio del caos? La búsqueda de la verdad y la paz espiritual siempre está al alcance de aquellos que se abren al mensaje del Evangelio. En Irán, donde el régimen teocrático restringe severamente la práctica religiosa, las iglesias clandestinas se han convertido en una realidad vital para el crecimiento del cristianismo. Pequeños grupos se reúnen en secreto, muchas veces en casas o lugares aislados, para estudiar la Biblia y orar juntos. Estos encuentros, que se llevan a cabo en la clandestinidad, son una prueba del inmenso deseo de conocer la palabra de Dios, incluso en medio de una fuerte persecución. Imagínate la valentía que se necesita para asistir a una reunión cristiana sabiendo que, si te descubren, podrías ser arrestado, torturado o incluso ejecutado. Y aún así, las iglesias clandestinas están floreciendo, demostrando que la fe tiene un poder que nadie puede detener. La tecnología ha desempeñado un papel crucial en este movimiento.
Muchos cristianos iraníes utilizan aplicaciones y redes sociales de manera segura para conectarse con otros creyentes de todo el mundo y compartir su fe. A través de estas herramientas, las iglesias clandestinas han logrado seguir funcionando sin que el régimen tenga un control absoluto sobre lo que ocurre. Es interesante ver cómo la tecnología, que a menudo se percibe como una distracción, aquí se convierte en un medio de resistencia espiritual, permitiendo que la palabra de Dios llegue a lugares donde de otro modo no podría. Esto demuestra cómo Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier herramienta, para cumplir su propósito. Estas iglesias clandestinas no son solo lugares de adoración, sino también símbolos de resistencia y transformación espiritual. Representan la libertad espiritual en un contexto de opresión, donde las personas buscan la verdadera libertad en Cristo. Esto nos hace reflexionar, ¿cómo valoramos nosotros, en contextos más libres, la oportunidad de adorar a Dios? ¿Estamos utilizando nuestra libertad para fortalecer nuestra fe y la de otros? La realidad de estas iglesias clandestinas nos desafía a ser más agradecidos por la libertad que tenemos y a apoyar la expansión del Evangelio con valentía y autenticidad, tal como lo hacen estos cristianos en Irán, enfrentando condiciones extremas. La persecución que los cristianos en Irán están enfrentando hoy nos recuerda muchas de las dificultades que los cristianos han experimentado a lo largo de la historia. Si comparamos esta realidad con las persecuciones sufridas por los primeros cristianos en el Imperio Romano, vemos un patrón claro: la fe cristiana siempre ha florecido en tiempos de adversidad. Durante la época de Nerón, los cristianos eran martirizados, perseguidos y obligados a esconderse en catacumbas para poder adorar. Hoy, en Irán, la situación es similar, con cristianos reuniéndose en secreto para mantener viva su fe. Y al igual que en aquella época, la fe cristiana en Irán sigue creciendo, a pesar de todos los intentos de intimidación y represión. La Reforma protestante también ofrece paralelismos interesantes. Cuando Lutero se enfrentó a la Iglesia católica y cuestionó sus prácticas, sufrió la excomunión y una dura persecución. Sin embargo, la fe protestante se extendió rápidamente por Europa, trayendo una renovación en la comprensión de la Biblia y del cristianismo. Algo similar está ocurriendo en Irán, donde muchos musulmanes se están convirtiendo al cristianismo y buscando una nueva manera de vivir su fe, lejos de la opresión religiosa. Estos movimientos de transformación reflejan un patrón divino, donde la verdad de la palabra de Dios prevalece, sin importar la resistencia humana. Además, muchos estudiosos consideran que las profecías bíblicas, como las de Joel o las palabras de Jesús en Mateo, sobre el crecimiento del cristianismo y la multiplicación de los seguidores de Cristo, podrían estarse cumpliendo en Irán. El crecimiento de la Iglesia en este país, a pesar de toda la persecución, es un reflejo de cómo Dios siempre ha estado en control de la historia, usando las dificultades para expandir su palabra. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que las dificultades que enfrentamos en nuestra propia vida están preparando el camino para una obra mayor de Dios? La historia está llena de ejemplos que nos muestran cómo el sufrimiento puede ser el comienzo de una poderosa transformación. El régimen iraní ha reaccionado con fuerza ante la creciente ola de conversiones al cristianismo. Las autoridades no ven el crecimiento del cristianismo solo como un movimiento religioso, sino como una amenaza directa a su autoridad y control. Esto ha llevado a un aumento de la represión, con arrestos, torturas e incluso ejecuciones de cristianos. El gobierno, temeroso de que la fe cristiana se extienda y desafíe su régimen, se ha vuelto cada vez más vigilante, tratando de sofocar la iglesia clandestina e impedir la propagación del mensaje cristiano. Pero, como sabemos, la palabra de Dios es más fuerte que cualquier poder humano y, contrario a lo que el régimen espera, la fe sigue creciendo. El futuro, sin embargo, podría ser sorprendente. Hay indicios de que la fe cristiana se está expandiendo no solo en Irán, sino también en los países vecinos, ya que la ola de conversiones en Irán está inspirando a otros a buscar la verdad de Cristo. Este movimiento podría generar una revolución religiosa en toda la región, con cristianos iraníes compartiendo su fe con otros musulmanes e incentivando conversiones en otros países del Medio Oriente. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿podría ser que el gobierno iraní, al tratar de reprimir la fe cristiana, en realidad la esté ayudando a expandirse aún más? Es el clásico ejemplo de cómo la opresión, en muchas ocasiones, hace que el mensaje de Cristo crezca más rápido, como sucedió en la historia desde los tiempos del Imperio Romano. Y, al mirar hacia el futuro, nos preguntamos, ¿qué significa esto para el cristianismo en otras partes del mundo? ¿Podrán las iglesias en países con libertad religiosa, como en Occidente, aprender algo de la valentía de los cristianos iraníes? El movimiento de fe en Irán no es solo una cuestión de resistencia religiosa, es una resistencia a la opresión y una búsqueda de libertad genuina.
Y esto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo podemos defenderla, sin importar las circunstancias que nos rodean. Con el tiempo, lo que hoy se percibe como una amenaza para el régimen iraní podría convertirse en una llama ardiente que se extienda por toda la región. En un mundo cada vez más interconectado, la tecnología ha jugado un papel crucial en la expansión del cristianismo en Irán. A pesar de la represión gubernamental y la vigilancia constante sobre las actividades religiosas, los cristianos iraníes han utilizado Internet y las redes sociales para conectarse con otros creyentes en todo el mundo. Esto no solo les permite compartir su fe y testimonios de conversión, sino también acceder a recursos espirituales como estudios bíblicos, alabanzas e incluso servicios religiosos en línea. Imagínate la libertad y la fuerza que estas herramientas pueden brindar a un cristiano en un país donde la expresión religiosa es criminalizada. La tecnología, en lugar de ser una distracción, se ha convertido en un puente hacia la verdad y la libertad espiritual. Además, esta conexión global ha permitido un apoyo internacional fundamental para los cristianos iraníes. Organizaciones cristianas y personas de todo el mundo se han unido para respaldar a la iglesia clandestina en Irán, enviando recursos, materiales cristianos e incluso ofreciendo apoyo emocional y espiritual. Este respaldo ha sido vital para que los cristianos puedan seguir su camino de fe a pesar de las adversidades. El uso de la tecnología no solo facilita esta comunicación, sino que también permite que el movimiento cristiano iraní gane visibilidad, sensibilizando al mundo sobre las dificultades que enfrentan estos creyentes. Esto nos demuestra cómo la tecnología, cuando se utiliza con un propósito noble, puede ser una herramienta poderosa de apoyo y transformación. Por último, el papel de la tecnología va más allá de la simple conexión entre creyentes. Ha sido una clave para la resistencia espiritual, permitiendo que el mensaje de Cristo llegue a lugares donde el Evangelio nunca hubiera podido ser predicado de otra manera. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con la tecnología. ¿Estamos utilizando las herramientas disponibles para difundir la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe y apoyar a nuestros hermanos que enfrentan persecuciones? A medida que el movimiento cristiano en Irán crece y se expande, la tecnología se ha revelado como un aliado indispensable en la propagación del Evangelio. Y con el apoyo global, este movimiento tiene el potencial de convertirse en una fuerza imparable, transformando no solo Irán, sino toda la región. La situación de los cristianos en Irán nos lleva a detenernos y reflexionar sobre lo que realmente significa vivir por la fe. Estos creyentes, que enfrentan persecuciones severas, nos dan un ejemplo de valentía y resistencia que muchos de nosotros quizá nunca tengamos que experimentar. Pero esto no significa que su historia sea menos relevante. Al contrario, es un recordatorio poderoso de que, en cualquier parte del mundo, la fe en Jesucristo es algo por lo que vale la pena luchar, incluso en medio de la adversidad. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida? ¿Estamos realmente valorando la libertad religiosa que tenemos? ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra fe con valentía, sin miedo al juicio o la persecución? Ahora bien, ¿qué podemos hacer para ayudar a estos cristianos en Irán? Un acto tan sencillo como compartir información sobre lo que está ocurriendo puede marcar una gran diferencia. Mostrar apoyo, orar por ellos e incluso colaborar con iniciativas que busquen dar más visibilidad a esta situación son acciones que pueden tener un impacto positivo. La concienciación es un paso fundamental para transformar esta realidad, y tú tienes el poder de ser parte de este cambio. La fe es una fuerza poderosa que une a todos los cristianos, sin importar dónde estén. Al apoyar a nuestros hermanos iraníes, también fortalecemos nuestra propia fe y cumplimos con el mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros. Por último, el mensaje que queda es de esperanza. El crecimiento del cristianismo en Irán, a pesar de toda la persecución, es una prueba clara de que la palabra de Dios no será silenciada. Incluso en medio de la represión, el Espíritu Santo está moviendo corazones y transformando vidas. Esto nos inspira a no rendirnos, a seguir adelante en nuestro camino de fe, sin importar los desafíos. Y al reflexionar sobre esta realidad, vale la pena preguntarse, ¿cómo puedes contribuir a esta causa, aunque sea con una simple oración? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser parte de algo tan significativo, que va más allá de nuestras propias vidas y alcanza los corazones en todo el mundo?